Hay una conversación que tuviste hace mucho tiempo y que probablemente no recuerdas. No fue una conversación importante en el sentido que normalmente le damos a esa palabra. No hubo grandes discursos ni momentos solemnes. Fue algo mucho más ordinario y mucho más poderoso que todo eso. Fue una frase que alguien dijo en la cocina mientras preparaba la cena. Un comentario lanzado al aire en el coche de camino al colegio. Una reacción que viste en el rostro de tu madre cuando llegó la factura del mes. No la recuerdas conscientemente, pero está ahí. Está en la manera en que te sientes cuando revisar tu cuenta bancaria genera una incomodidad que no puedes explicar del todo. Está en ese impulso extraño de gastar cuando de repente tienes más de lo que esperabas, como si el dinero extra fuera un huésped incómodo al que hay que sacar de casa rápidamente. Está en la resistencia que aparece justo cuando estás a punto de dar el siguiente paso, cuando la oportunidad es real y visible, y aún así algo en ti frena. Ese algo tiene nombre. Y una vez que aprendes a nombrarlo, puedes empezar a cambiarlo. Harv Eker lo llamó el patrón financiero interno. Y lo que descubrió, después de años estudiando la diferencia entre las personas que construyen riqueza genuina y las que permanecen atrapadas en los mismos ciclos sin importar cuánto trabajen, es algo que resulta incómodo de escuchar la primera vez y completamente transformador cuando lo integras de verdad. Tu nivel de riqueza actual no es el resultado de tu esfuerzo, no es el resultado de tu inteligencia. No es el resultado de la economía, de la suerte, de las oportunidades que tuviste o que no tuviste. Es el resultado de un programa que alguien más instaló en tu mente cuando eras demasiado pequeño para decidir si querías ese programa o no. Eso es lo que Los secretos de la mente millonaria plantea desde su primera página. Y si esa idea te genera resistencia inmediata, si tu primer instinto es refutarla o relativizarla, esa reacción en sí misma merece toda tu atención. Porque los programas más poderosos son exactamente los que más se defienden a sí mismos cuando alguien intenta cuestionarlos. Vamos despacio, porque este no es un libro de consejos financieros convencionales. No te va a decir en qué acciones invertir ni cómo negociar un aumento de sueldo. Lo que va a hacer es algo más difícil y más valioso. Va a mostrarte el mecanismo invisible que ha estado operando detrás de todas tus decisiones financieras desde que tienes memoria. Y una vez que puedes ver ese mecanismo, tienes por primera vez la posibilidad real de cambiarlo. Empecemos por la imagen que Eker usa para explicarlo todo, la imagen del termostato. Piensa en el termostato de tu casa. Lo programas a una temperatura específica, digamos 22 grados, y el sistema hace todo lo que sea necesario para mantener exactamente esa temperatura. Si la habitación se calienta demasiado, el aire acondicionado se activa. Si se enfría por debajo del nivel programado, la calefacción entra en funcionamiento. El sistema no descansa, no toma decisiones propias, no tiene preferencias personales. Solo hace una cosa con una consistencia perfecta: mantener la temperatura en el número que fue programado. Tu mente tiene exactamente el mismo mecanismo con el dinero. Tienes un termostato financiero interno. Un número, una zona de confort económica, un rango que tu subconsciente considera normal y seguro y correcto. Y con la misma eficiencia implacable de ese termostato doméstico, tu mente hará todo lo que esté en su poder para mantenerte dentro de ese rango. Si ganas más de lo que tu termostato indica como normal, encontrarás maneras de gastarlo, perderlo, regalarlo o simplemente hacer que desaparezca hasta volver al nivel que sientes como tuyo. Si caes por debajo de ese nivel, encontrarás fuerzas y recursos y motivación que no sabías que tenías para recuperar el terreno perdido. El problema no es la segunda parte. El problema es la primera. Porque hay personas cuyos termostatos financieros están programados a un nivel que las condena a repetir los mismos ciclos sin importar cuánto cambien las circunstancias externas. Personas que reciben un bono extraordinario y en 3 meses han encontrado exactamente las razones correctas para que ese dinero ya no esté. Personas que aumentan sus ingresos y descubren que sus gastos han aumentado exactamente en la misma proporción, como si una mano invisible estuviera equilibrando la ecuación cada vez que intentan avanzar. Ese no es un problema de disciplina, no es un problema de educación financiera, es un problema de programación. Y aquí viene la pregunta que cambia todo. ¿De dónde viene esa programación? Eker identifica 3 fuentes principales, y las 3 comparten una característica fundamental. Ninguna de ellas fue elegida conscientemente por ti. La primera fuente es el condicionamiento verbal. Son las frases que escuchaste repetidamente durante tu infancia sobre el dinero, sobre las personas que lo tienen, sobre lo que significa tenerlo o no tenerlo. Frases que probablemente nadie pronunció como declaraciones de principios económicos. Frases que formaban parte del paisaje sonoro de tu hogar con la normalidad de fondo de la radio encendida. El dinero no crece en los árboles.
Más vale pobre pero honrado. Los ricos son avaros. Nunca hay suficiente. El dinero es la raíz de todos los males. No somos de esa clase de gente. Ninguna de esas frases fue pronunciada con la intención de limitarte. Las dijeron personas que en muchos casos estaban simplemente reproduciendo lo que ellas mismas habían escuchado de niñas. Pero el cerebro infantil no distingue entre una lección deliberada y un comentario casual. Registra, categoriza y eventualmente convierte en creencia operativa lo que escuchó con suficiente frecuencia. Piensa en un niño que escucha a su padre decir, con genuina convicción y sin ninguna malicia, que los ricos siempre explotan a los pobres. Ese niño crece, desarrolla ambición, trabaja duro, empieza a tener éxito. Y justo cuando el éxito se vuelve real y visible, aparece algo que no sabe nombrar. Una incomodidad, una sensación de que está traicionando algo o a alguien. Un sabotaje silencioso que lo hace cometer errores que no cometería en ninguna otra área de su vida. Lo que está experimentando es el conflicto entre lo que conscientemente quiere y lo que su subconsciente ha registrado como verdad. Y en ese conflicto el subconsciente gana casi siempre, porque opera a una velocidad y con una profundidad que la mente consciente no puede igualar. La segunda fuente de programación son los modelos de referencia. No solo escuchamos sobre el dinero cuando éramos niños, lo observamos. Vimos cómo los adultos más importantes de nuestra vida se relacionaban con él. Vimos si el dinero era fuente de alegría o de tensión, si llegaba con regularidad o de manera impredecible, si se administraba con cuidado o se dejaba ir sin mucho orden, si las conversaciones sobre dinero eran tranquilas y estratégicas o cargadas de ansiedad y conflicto. Y con la eficiencia de los primates sociales que somos, aprendimos. No aprendimos la teoría, aprendimos el patrón emocional, la relación visceral con el dinero, la sensación en el cuerpo cuando hay demasiado o demasiado poco, la respuesta automática ante la abundancia o la escasez. Si creciste en un hogar donde el dinero siempre fue un problema, donde las conversaciones sobre facturas generaban tensión palpable en el aire, donde el fin de mes llegaba con una angustia que todos fingían no sentir, aprendiste a asociar el dinero con esa angustia. Y ahora, de adulto, esa asociación opera debajo de tu conciencia, coloreando cada decisión financiera que tomas sin que te des cuenta. La tercera fuente son las experiencias personales. Cada evento significativo que viviste en relación al dinero dejó una marca. No necesariamente una marca visible o dramática. A veces fue algo aparentemente menor. Un niño que pide algo y escucha, no podemos, no hay dinero con suficiente frecuencia, graba escasez como la condición normal de la existencia. Un niño que ve a alguien con dinero comportarse de manera hiriente conecta inconscientemente riqueza con arrogancia o con crueldad. Esas conexiones no son racionales, son emocionales. Y las conexiones emocionales son infinitamente más poderosas que los argumentos racionales a la hora de determinar el comportamiento. Ahora bien, todo esto podría sonar como una razón para rendirse, como una justificación elaborada para aceptar que tu situación financiera está determinada por factores que están fuera de tu control. Pero es exactamente lo contrario, porque si tu relación con el dinero fue programada, puede ser reprogramada. Un programa no es destino, es un punto de partida que puede reescribirse. Y eso es exactamente lo que Eker propone con lo que él llama los 17 archivos de riqueza. No son consejos motivacionales vagos, son los patrones específicos de pensamiento, de percepción y de comportamiento que distinguen de manera consistente a las personas que construyen riqueza genuina de las que permanecen atrapadas en ciclos de escasez independientemente de cuánto ganen. Vamos con cada uno de ellos, y te pido que mientras los escuchas, no los evalúes desde la comodidad del acuerdo intelectual. Evalúalos desde la incomodidad de la honestidad real. Pregúntate, no si la idea te parece razonable en abstracto, sino si tus acciones concretas reflejan este patrón o su opuesto. Archivo de riqueza número 1. Los ricos creen que crean su propia vida. Las personas con mentalidad de escasez creen que la vida es algo que les sucede. Esta distinción parece simple hasta que empiezas a observar con honestidad cómo funciona en la práctica. Las personas que construyen riqueza operan desde una premisa fundamental. Soy el arquitecto de mi situación financiera. No en el sentido ingenuo de que controlan todas las variables externas, porque claramente no es así, sino en el sentido de que, independientemente de las circunstancias, son ellos quienes deciden cómo responden, qué hacen con lo que tienen, qué oportunidades persiguen y qué cambios implementan. Las personas atrapadas en ciclos de escasez operan desde la premisa opuesta. Mi situación financiera es el resultado de factores que están fuera de mi control. La economía, el gobierno, mi jefe, mi familia, el vecindario donde crecí.
La mala suerte que ha tenido una presencia demasiado consistente en mi vida para ser casualidad. Y aquí es donde el análisis de Eker se vuelve particularmente incómodo, porque lo que señala no es que esas explicaciones sean falsas, es que son irrelevantes para el propósito de construir Keikesa. Las circunstancias externas son reales, las injusticias del sistema son reales, las ventajas de las que algunos parten son reales y las desventajas de las que otros parten también lo son. Nada de eso es inventado, pero la pregunta que importa no es si esas cosas son reales. La pregunta que importa es qué haces a partir de ellas. Y esa pregunta solo tiene sentido si partes de la premisa de que tienes agencia, que tus decisiones importan, que lo que haces con lo que tienes puede cambiar lo que terminas teniendo. Eker identifica 3 manifestaciones específicas de la mentalidad de víctima financiera que funcionan como parásitos de la energía y el potencial. La primera es culpar. Culpar a otros o a las circunstancias de tu situación financiera puede sentirse emocionalmente justo en el momento, pero tiene un efecto devastador en tu capacidad de acción, porque si el problema está en otro lugar, la solución también tiene que estar en otro lugar. Y entonces estás esperando que algo externo cambie para que tu situación interna pueda cambiar. Es una posición de impotencia disfrazada de lucidez. La segunda es justificador. Las justificaciones son los argumentos que construimos para explicar por qué nuestra situación actual es razonable, comprensible, casi inevitable dado el contexto. Y el problema no es que esos argumentos sean falsos. El problema es que mientras los construimos y los sostenemos y los perfeccionamos, no estamos haciendo nada para cambiar lo que justificamos. La tercera es quejarse. La queja es el hábito de enfocar la atención sostenida en lo que no funciona, en lo que falta, en lo que es injusto. Y hay una ley básica de la psicología cognitiva que es imposible ignorar. Aquello en lo que enfocas tu atención crece en tu percepción. Si tu atención está consistentemente en los problemas llenarán tu campo visual hasta que no quede espacio para ver nada más. El primer archivo de riqueza no te pide que ignores la realidad. Te pide que te preguntes, con una honestidad que puede resultar incómoda, ¿qué porcentaje de tu energía mental está dedicado a explicar por qué tu situación es como es? ¿Y qué porcentaje está dedicado a cambiarla? Archivo de riqueza número 2. Los ricos juegan el juego del dinero para ganar. Las personas con mentalidad de escasez juegan para no perder. Hay una diferencia abismal entre estas dos estrategias y sus consecuencias son completamente diferentes, aunque ambas puedan parecer razonables desde fuera. Jugar para no perder significa que tu objetivo financiero es la seguridad, pagar las facturas, llegar a fin de mes, no caer en números rojos, no quedarse sin nada. Es una estrategia completamente defensiva que tiene una característica matemática inevitable. Su resultado máximo posible es exactamente lo suficiente. Porque cuando juegas para no perder, el éxito se define como no perder. Y eso es precisamente lo que obtienes. Jugar para ganar significa que tu objetivo financiero es la abundancia real. No la supervivencia confortable, sino la libertad genuina. La capacidad de elegir, el acceso a opciones que hoy no tienes. Es una estrategia orientada al crecimiento que tiene también una característica matemática inevitable. Mueve recursos, atención y energía en una dirección que no estaban moviéndose antes. Eker usa una analogía deportiva que resulta perfectamente ilustrativa. Imagina un equipo que sale al campo con la estrategia de no recibir goles. Toda su estructura táctica está organizada alrededor de la defensa. No atacar demasiado para no arriesgar espacios. No comprometer demasiados jugadores al frente. Proteger el resultado. El problema es que esa estrategia no puede ganar partidos por sí misma. Solo puede, en el mejor de los casos, mantener un empate. La mayoría de las personas juega el dinero exactamente así, y después se pregunta por qué el marcador no cambia. Esto no significa que la seguridad sea irrelevante o que el riesgo irresponsable sea una virtud. Significa que hay una diferencia fundamental entre proteger lo que tienes como parte de una estrategia más amplia de crecimiento y proteger lo que tienes como el objetivo final en sí mismo. La intención que llevas al juego determina los movimientos que haces, y los movimientos que haces determinan el resultado que obtienes. Si tu intención es no perder, harás movimientos diseñados para no perder. Si tu intención es ganar, harás movimientos completamente diferentes. La pregunta que este archivo te plantea es concreta y personal. ¿Cuál es tu objetivo financiero real? No el que suena bien en una conversación, el que está guiando tus decisiones reales. Porque si miras tus decisiones con honestidad, verás el objetivo que realmente tienes con mucha más claridad que si miras lo que dices querer. Archivo de riqueza número 3. Los ricos no solo desean ser ricos,
están comprometidos con serlo. Esta distinción merece un momento de atención sostenida porque es más profunda de lo que parece en la superficie. Desear algo y estar comprometido con algo son estados mentales completamente diferentes con consecuencias completamente diferentes en el mundo real. El deseo es una orientación, una preferencia, una dirección hacia la que te gustaría ir si las condiciones fueran favorables. El compromiso es una decisión, una que no está condicionada por las circunstancias, una que permanece incluso cuando las condiciones son desfavorables, cuando el camino resulta más difícil de lo anticipado, cuando aparecen razones perfectamente razonables para postergarlo o abandonarlo. Casi todo el mundo desea ser rico. Es una preferencia casi universal, pero el deseo sin compromiso tiene una debilidad fatal. Desaparece exactamente cuando más lo necesitas, que es cuando las cosas se ponen difíciles. Eker plantea algo que puede sonar duro, pero que merece consideración honesta. Si no estás consiguiendo el nivel de prosperidad que dices desear, hay dos explicaciones posibles y ambas requieren una honestidad que puede resultar incómoda. La primera es que en algún nivel más profundo que tus deseos conscientes, hay una parte de ti que no quiere realmente lo que crees querer. No porque seas inconsistente o débil de carácter, sino porque tu sistema de creencias tiene asociaciones con la riqueza que generan conflicto interno. Quizás asocias el dinero con la pérdida de relaciones auténticas. Quizás tienes una creencia profunda de que no lo mereces. Quizás el cambio de identidad que implica ser una persona próspera te resulta amenazante a un nivel que la mente consciente no reconoce fácilmente. La segunda explicación es que no estás dispuesto a hacer lo que sería necesario, no porque seas perezoso en términos generales, sino porque el nivel de compromiso real que requiere construir riqueza genuina es significativamente más alto del que la mayoría anticipa cuando contempla el objetivo desde lejos. Hacerse rico, en el sentido en que Eker lo define, no es una actividad de tiempo parcial ni un proyecto que puedes perseguir cuando todas las demás prioridades están resueltas. Requiere foco sostenido. Requiere aprendizaje continuo de cosas que son nuevas e incómodas. Requiere acción en presencia del miedo y la incertidumbre. Requiere la disposición a fallar, aprender y continuar con la misma dirección. El compromiso no es una emoción, es una decisión que se renueva con cada acción que tomas y con cada acción que eliges no tomar cuando el camino fácil está disponible. Archivo de riqueza número 4. Los ricos piensan en grande. Las personas con mentalidad de escasez piensan en pequeño. Hay una ley económica que Eker enuncia con una claridad que resulta difícil de refutar. Se te compensa en proporción directa al valor que aportas. ¿A cuántas personas ayudas? ¿A qué magnitud de problemas resuelves? ¿A qué escala impactas con lo que haces? Eso no es un juicio moral, es una observación funcional sobre cómo opera la generación de valor económico. Un médico que atiende pacientes en un consultorio privado intercambia directamente su tiempo por dinero. Su ingreso está limitado por la cantidad de horas que puede trabajar. Un investigador que desarrolla un tratamiento que mejora la vida de millones de personas genera valor a una escala completamente diferente. La compensación económica que puede derivarse de ese impacto es completamente diferente. La escala del impacto determina la escala de la compensación, y la escala del impacto está directamente relacionada con el tamaño del pensamiento que lo genera. Pero pensar en grande no es simplemente aspirar a números más grandes en tu cuenta bancaria. Eso es pensar en más, no en grande. Pensar en grande es preguntarte cómo puedes resolver problemas a una escala mayor, cómo puedes servir a más personas, cómo puedes crear algo cuyo valor no esté limitado por tu presencia física o por las horas de tu día. La razón por la que la mayoría no piensa así no es falta de capacidad intelectual, es miedo. Miedo al fracaso, que es más probable cuando las apuestas son mayores. Miedo al éxito, que implica cambios en la identidad y en las relaciones que pueden resultar amenazantes. Miedo al juicio de los demás, que se intensifica cuando te alejas del promedio en cualquier dirección. Pensar en pequeño tiene la ventaja de la seguridad. Si no intentas nada grande, no puedes fallar en grande. Pero tiene también el costo de la insignificancia. Si no intentas nada grande, nunca sabrás que hubiera sido posible. Este archivo te invita a hacer un ejercicio concreto. Pregúntate qué harías si supieras con certeza que no puedes fallar. No lo que harías si tuvieras más dinero o más tiempo o más contactos. Lo que harías si el fracaso no fuera una posibilidad. La respuesta que aparece a esa pregunta es probablemente mucho más grande de lo que te has permitido perseguir hasta ahora. Y esa diferencia entre lo que persigues y lo que aparece en esa respuesta es la brecha que el miedo ha creado en tu vida. Archivo de riqueza número 5. Los ricos se centran en oportunidades.
Las personas con mentalidad de escasez se centran en obstáculos. Este archivo no propone ignorar los obstáculos. Eso sería candidez, no sabiduría. Los obstáculos son reales y en muchos casos son significativos. Lo que propone es algo más matizado y más poderoso. Propone que el enfoque de tu atención, donde diriges tu energía mental de manera sostenida, determina lo que percibes con más claridad. Y lo que percibes con más claridad determina las opciones que ves disponibles para ti. Y las opciones que ves determinan las acciones que tomas. Y las acciones que tomas determinan los resultados que obtienes. Es una cadena causal que empieza en un lugar que parece abstracto, el enfoque de la atención, y termina en un lugar perfectamente concreto, tu situación financiera. Las personas que construyen riqueza tienen una relación diferente con el riesgo que las que permanecen en escasez. No porque sean más valientes en algún sentido innato, sino porque procesan el riesgo de manera diferente. Entienden que toda oportunidad real viene acompañada de riesgo real. Y en lugar de dejar que el riesgo los paralice, lo gestionan, investigan, calculan, buscan información que les permita tomar decisiones más informadas. Y luego actúan. Las personas con mentalidad de escasez procesan el riesgo como una señal de stop. Cualquier posibilidad de resultado negativo activa una respuesta defensiva que bloquea la acción. El análisis se convierte en un sustituto de la decisión. Y los meses de análisis se convierten en años de inmovilidad mientras las oportunidades tienen fecha de vencimiento. Hay una pregunta que marca la diferencia entre estas dos mentalidades frente a cualquier situación desafiante. Las personas con mentalidad de escasez preguntan, ¿y si sale mal? Las personas con mentalidad de riqueza preguntan, ¿qué oportunidad existe aquí que todavía no he visto? Ninguna de las dos preguntas es irresponsable en sí misma. Pero habituarte a una u otra cambia completamente el tipo de respuestas que tu mente genera. Y el tipo de respuestas que tu mente genera cambia completamente el tipo de acciones que consideras posibles. Archivo de riqueza número 6. Los ricos admiran a otras personas ricas y prósperas. Las personas con mentalidad de escasez las envidian o las desprecian. Este archivo toca algo que pocas personas están dispuestas a examinar con honestidad porque implica reconocer un patrón que no es fácil de admitir. La envidia y el desprecio hacia las personas exitosas son reacciones culturalmente comunes. Están tan normalizadas en muchos contextos que casi no se cuestionan. Los ricos son avaros. El dinero los ha corrompido. Tendrán problemas a los que nosotros no llegamos. Seguro que algo hicieron mal para tener tanto. Estas narrativas pueden sentirse emocionalmente satisfactorias en el momento. Permiten mantener la autoestima cuando la comparación externa es desfavorable. Ofrecen una explicación que no requiere cambiar nada en uno mismo. Pero tienen una consecuencia que Eker identifica con una precisión que resulta difícil de refutar. No puedes atraer hacia ti lo que secretamente desprecias. Si en algún nivel de tu sistema de creencias asocias el dinero con la corrupción, la arrogancia, la inmoralidad o la pérdida de algo valioso como la autenticidad o las relaciones genuinas, tu mente tiene un conflicto interno irresolvable. Por un lado, quieres prosperidad conscientemente. Por el otro, tu subconsciente tiene registrado que la prosperidad viene acompañada de cosas que no quieres. Y en ese conflicto el subconsciente opera con una ventaja enorme. La transformación que propone este archivo es concreta. Cuando veas a alguien que ha construido riqueza genuina, en lugar de buscar las razones para explicar por qué no lo merece o por qué su éxito es sospechoso, pregúntate qué puedes aprender de cómo lo hizo. Usa el éxito ajeno como evidencia de que es posible y como mapa de las estrategias que funcionan. La admiración genuina no es bajeza ni servilismo. Es inteligencia estratégica. Es reconocer que el éxito deja huellas y que seguir esas huellas es mucho más eficiente que intentar descubrir el camino completamente desde cero. Archivo de riqueza número 7. Los ricos se relacionan con personas positivas y prósperas. Las personas con mentalidad de escasez se rodean de personas negativas y sin crecimiento. Hay una ley del entorno social que opera con una consistencia casi física. Las personas con quienes pasas más tiempo determinan los estándares que consideras normales, las posibilidades que te pareces alcanzables, el nivel de ambición que sientes como apropiado y las creencias sobre el dinero que se refuerzan en cada conversación. No porque seas débil de carácter o fácilmente influenciable en un sentido peyorativo, sino porque somos seres profundamente sociales cuya percepción de lo posible y lo normal está masivamente determinada por el grupo de referencia. Si tus 5 personas más cercanas tienen una relación con el dinero marcada por la escasez, por la creencia de que nunca hay suficiente, por la resignación ante un techo que consideran fijo, esas percepciones permearán tu propia visión con una sutileza que hace casi imposible identificarlas como externas.
simplemente se sentirán como la realidad. Si en cambio te rodeas de personas que tienen una relación expansiva con las posibilidades económicas, que hablan del dinero como una herramienta que se puede aprender a gestionar mejor, que celebran el éxito propio y ajeno como evidencia de lo posible, esas percepciones también permearán tu visión y cambiarán el estándar desde el que mides tu propia situación y tus propias aspiraciones. Eker no está proponiendo que abandones a las personas que amas si no comparten tu mentalidad de crecimiento. Está proponiendo que seas intencional respecto a quién buscas para aprender y para que te inspire. Que el tiempo que dedicas a tu propio desarrollo no lo pases exclusivamente con personas que refuerzan las creencias que quieres cambiar. Hay un ejercicio que propone y que resulta reveladormente incómodo para muchas personas. Haz una lista honesta de las 5 personas con las que pasas más tiempo. Luego evalúa, no si te caen bien ni si tienen buenas intenciones, sino si te inspiran o te limitan respecto a lo que crees posible para ti en términos financieros. Lo que descubras en esa evaluación puede ser incómodo, pero también puede ser el punto de inflexión más importante en tu trayectoria de crecimiento. Archivo de riqueza número 8. Los ricos están dispuestos a comunicar su valor. Las personas con mentalidad de escasez tienen una relación incómoda con la autopromoción y la venta. Existe en muchos contextos culturales una creencia profundamente arraigada de que hablar de uno mismo o del valor que uno ofrece es de alguna manera indecoroso, que la modestia es una virtud y que si tu trabajo es realmente bueno, se venderá solo sin necesidad de que lo promuevas activamente. Esa creencia tiene consecuencias económicas devastadoras para quienes la sostienen, porque el mercado no paga por el valor que existe, paga por el valor que percibe, y la percepción de valor requiere visibilidad. Si lo que ofreces es extraordinario, pero nadie lo sabe, ese valor no llega a las personas que podría ayudar y no genera la compensación económica que merece. Los grandes creadores de riqueza de la historia, sin importar el campo en el que operaron, fueron también grandes comunicadores de su valor. No porque tuvieran personalidades extrovertidas, ni porque el marketing fuera su pasión, sino porque entendieron que comunicar el valor que ofrecen es parte integral del servicio que prestan. Si tienes algo que genuinamente puede mejorar la vida de alguien y no haces todo lo que está en tu poder para que esa persona lo sepa, no estás siendo modesto. Estás siendo, en el sentido más literal, negligente con la posibilidad de ayudar. La autopromoción ética no es egoísmo. Es la responsabilidad de hacer que el valor que creas llegue a quienes más lo necesitan. Y esa responsabilidad no puede cumplirse desde la invisibilidad. Archivo de riqueza número 9. Los ricos son más grandes que sus problemas. Las personas con mentalidad de escasez son aplastadas por ellos. Este archivo introduce una idea que cambia completamente la manera de relacionarse con los desafíos. La idea de que los problemas no son obstáculos en el camino hacia la riqueza, son el camino hacia la riqueza. Eker lo formula de una manera que resulta contraintuitiva la primera vez que la escuchas. El tamaño de tus problemas es una medida directa de tu capacidad para crear y gestionar riqueza a mayor escala. No porque el sufrimiento sea valioso en sí mismo, sino porque cada problema superado desarrolla habilidades, perspectiva y resiliencia que no pueden adquirirse de ninguna otra manera. Piensa en cualquier persona que admires por lo que ha construido. Si pudieras ver el camino completo que recorrió para llegar donde está, verías problemas, no a pesar de su éxito, sino como parte integral de él. Como la resistencia contra la que se desarrolló la fortaleza que hace posible ese éxito. La reacción de las personas con mentalidad de escasez ante los problemas es intentar evitarlos, y cuando eso falla, sentirse abrumadas por ellos. La reacción de las personas con mentalidad de riqueza es tratarlos como preguntas que esperan respuesta, no como señales de que algo está fundamentalmente mal, sino como información sobre qué hay que resolver a continuación. Hay una imagen que Eker usa y que vale la pena visualizar con detalle. Imagina que eres un recipiente. La riqueza que puedes contener y sostener está determinada por el tamaño de ese recipiente. Y ese tamaño no está fijo, se expande, pero solo se expande de una manera, enfrentando desafíos, resolviéndolos y creciendo en el proceso. Cada problema que evitas es una oportunidad perdida de expandir ese recipiente. Y cada problema que enfrentas y resuelves, aunque sea imperfectamente, es una expansión real de tu capacidad de sostener más en el futuro. Archivo de riqueza número 10. Los ricos son excelentes receptores. Las personas con mentalidad de escasez tienen dificultades para recibir. Este archivo aborda algo que muy pocas personas identifican como un obstáculo financiero porque no parece tener relación directa con el dinero.
pero la tiene y es más profunda de lo que parece. La capacidad de recibir dinero, oportunidades, reconocimiento, ayuda, está directamente relacionada con la creencia de que mereces recibirlo. Y esa creencia, como todo lo demás que hemos explorado, fue programada mucho antes de que pudieras elegirla. Muchas personas tienen una relación profundamente ambivalente con el acto de recibir. Se sienten incómodas cuando alguien les hace un cumplido genuino y lo deflectan automáticamente. Se sienten culpables cuando reciben algo que no han ganado de manera explícita. Se incomodan ante la prosperidad propia de maneras que no se incomodan ante la ajena. Esa ambivalencia no es aleatoria. Es el resultado de creencias sobre el mérito propio que se instalaron temprano y que operan debajo del nivel de la conciencia cotidiana. El dar y el recibir son las dos caras de la misma moneda. Para que la circulación económica funcione, tiene que haber personas dispuestas a hacer ambas cosas. Cuando te niegas a recibir, cuando minimizas tu valor o cuando bloqueas la entrada de lo que el mundo está tratando de ofrecerte, no estás siendo modesto o generoso. Estás interrumpiendo un flujo que podría beneficiarte a ti y a quienes dependen de lo que tú puedes ofrecer cuando tienes más. La práctica que propone este archivo es simple, aunque no siempre fácil. La próxima vez que alguien te ofrezca algo, dinero, un cumplido, una oportunidad, una ayuda, en lugar de deflectarlo o minimizarlo, recíbelo con gratitud genuina y completa, sin las calificaciones que normalmente añadimos para reducir la incomodidad, sin el pero o el no era necesario o el tampoco es para tanto. Solo recíbelo. Ese acto pequeño, repetido, comienza a reprogramar la relación que tienes con tu propio merecimiento. Archivo de riqueza número 11. Los ricos eligen que se les pague por los resultados que generan. Las personas con mentalidad de escasez eligen que se les pague por el tiempo que emplean. Esta distinción tiene implicaciones matemáticas que vale la pena examinar con detenimiento porque son absolutamente fundamentales para entender la diferencia entre el trabajo que genera libertad y el trabajo que genera supervivencia. Cuando intercambias tiempo por dinero, tu ingreso tiene un techo perfectamente definido. El número de horas que puedes trabajar multiplica por la tarifa que recibes por cada hora, y ese techo es fijo. No puedes trabajar más de 24 horas en un día. No puedes clonar tu presencia. No puedes escalar ese modelo más allá de lo que tu cuerpo y tu tiempo permiten. Cuando, en cambio, eres compensado por los resultados que generas o por el valor que creas, el techo desaparece. Un sistema que construiste una vez puede seguir generando valor indefinidamente. Una solución que creaste puede aplicarse a escalas que no tienen relación con el tiempo que invertiste en crearla. El impacto puede crecer de maneras que el modelo de intercambio de tiempo por dinero simplemente no permite. Los empleos tradicionales ofrecen algo que parece valioso: predictibilidad. Sabes cuánto recibirás a fin de mes. Esa predictibilidad tiene un costo que muchas personas no calculan explícitamente, pero que es perfectamente real: el costo de renunciar a cualquier posibilidad de crecimiento no lineal. Eker no está argumentando que todos deban renunciar a sus empleos inmediatamente y lanzarse al emprendimiento sin red. Está señalando una estructura de pensamiento sobre la compensación que determina las opciones que consideras posibles. Si piensas en tu valor económico en términos de cuánto vale tu hora, estás operando desde un paradigma con un techo incorporado. Si empiezas a pensar en tu valor económico en términos de qué resultados puedes generar y a qué escala, el paradigma cambia completamente junto con las posibilidades que puedes ver. Archivo de riqueza número 12. Los ricos piensan en ambas cosas. Las personas con mentalidad de escasez piensan en términos de una cosa o la otra. La mentalidad de escasez opera desde una lógica de suma cero. Si tengo dinero, tengo menos de algo más importante: tiempo, relaciones, valores, tranquilidad. Si disfruto el presente, comprometo el futuro. Si invierto en mi crecimiento, sacrifico la seguridad presente. Esta lógica de o esto o aquello genera decisiones que se sienten como sacrificios necesarios en lugar de elecciones estratégicas. Y genera un resentimiento sutil hacia el proceso de construcción de riqueza, porque ese proceso parece requerir el abandono de cosas que importan. La mentalidad de riqueza opera desde una lógica diferente. La pregunta no es si puedo tener dinero o calidad de vida. Es cómo puedo diseñar una situación donde tenga ambas. La pregunta no es si puedo crecer profesionalmente o estar presente para mi familia. Es cómo puedo estructurar mi trabajo de manera que sea posible ambas cosas. Ese cambio de pregunta no garantiza respuestas inmediatas, pero genera un tipo de pensamiento completamente diferente que eventualmente produce opciones que la pregunta original hacía invisibles. La mentalidad de o esto o aquello cierra puertas antes de que alguien haya intentado abrirlas.
La mentalidad de ambas cosas mantiene esas puertas abiertas el tiempo suficiente para encontrar el camino que lleva a través de ellas. Archivo de riqueza número 13. Los ricos se centran en su patrimonio neto. Las personas con mentalidad de escasez se centran en su ingreso del mes. Esta distinción tiene consecuencias prácticas enormes que se magnifican con el tiempo hasta que la diferencia entre las dos personas que siguieron cada uno de estos enfoques resulta prácticamente incomprensible. El ingreso mensual es el flujo. Es lo que entra en un periodo determinado. Es importante, sin duda. Pero el ingreso mensual solo es un medio hacia un fin. Y ese fin no es simplemente más ingreso mensual. El fin es la acumulación de activos que generen valor de manera sostenida e independiente de tu presencia activa. El patrimonio neto es el resultado de lo que haces con ese flujo a lo largo del tiempo. Es todo lo que posees menos todo lo que debes. Y es el único indicador que refleja realmente si estás construyendo algo o simplemente manteniendo un nivel de consumo. Hay personas que ganan ingresos extraordinarios mes tras mes durante décadas y llegan a cierto punto con un patrimonio neto mínimo, porque cada unidad de ingreso fue consumida o perdida en el proceso. Y hay personas con ingresos moderados que, con consistencia y estrategia a lo largo de tiempo suficiente, construyen patrimonios que les dan una libertad que los primeros nunca alcanzaron. La diferencia no está en el ingreso, está en el foco. Y el foco determina las decisiones que se toman con ese ingreso. Las personas que construyen riqueza genuina piensan en términos de cuánto de lo que entra se convierte en activos que trabajan para ellos. Las personas que permanecen en ciclos de ingreso sin crecimiento de patrimonio piensan en términos de qué necesitan cubrir este mes. Ambas son preguntas legítimas, pero solo una de ellas construye algo que dura. Archivo de riqueza número 14. Los ricos administran bien su dinero. Las personas con mentalidad de escasez lo dejan escapar. Existe una trampa mental muy común que Eker identifica con precisión. La creencia de que la gestión financiera es algo que tiene sentido hacer cuando tienes suficiente dinero para gestionar, que ahora con lo que tienes no hay mucho que administrar porque simplemente no alcanza para nada. Esa lógica produce exactamente el resultado opuesto al que pretende. Porque la gestión del dinero no es un hábito que se activa automáticamente cuando hay más dinero. Es un hábito que se construye con lo que hay ahora. Y si el hábito no existe con lo poco, no existirá con lo mucho. Lo que hay de más simplemente se gestionará con los mismos patrones que gestionaban lo de antes, con resultados proporcionalmente más grandes, pero igualmente caóticos. La administración efectiva del dinero no requiere grandes cantidades. Requiere sistemas. Requiere la claridad de saber exactamente qué entra y qué sale y a dónde va cada parte. Requiere la disciplina de tomar esas decisiones de manera proactiva en lugar de reactiva. Los sistemas más simples de gestión financiera personal, cuando se aplican con consistencia durante tiempo suficiente, producen resultados que parecen desproporcionados respecto a la complejidad del sistema, porque no es la sofisticación de la estrategia lo que genera la diferencia, es la consistencia de la ejecución. Gestionar bien lo poco que tienes ahora es el entrenamiento para gestionar bien lo mucho que vendrá después, y es también la señal que le envías a tu propia mente de que eres alguien que merece y puede manejar más. Archivo de riqueza número 15. Los ricos hacen que su dinero trabaje para ellos. Las personas con mentalidad de escasez trabajan por dinero. Hay un punto en la trayectoria de construcción de riqueza que Eker describe como el objetivo estratégico fundamental. Es el punto en que el dinero que has acumulado e invertido genera por sí solo más que lo que tú generas con tu trabajo activo. En ese punto, el tiempo y el dinero dejan de ser recursos que compiten entre sí. El dinero ya no requiere tu tiempo para generarse, y tu tiempo queda libre para lo que elijas. Llegar a ese punto requiere un proceso que no tiene atajos, pero que tiene una lógica clara. Primero, trabajas duro, no solo físicamente, sino estratégicamente, para generar ingresos que superen tus gastos. Luego apartas sistemáticamente una parte de esos ingresos en lugar de consumirla toda. Luego pones ese dinero a trabajar en activos que generen valor sin requerir tu presencia activa. Y luego tienes la paciencia para dejar que ese proceso se desarrolle durante el tiempo que necesita. La trampa que atrapa a la mayoría en el primer nivel, el de trabajar por dinero, es la ecuación de intercambio directo. Mi tiempo vale dinero. Más tiempo equivale a más dinero. Y el límite de mis ingresos es el límite de mi tiempo disponible. Salir de esa ecuación requiere un cambio conceptual antes de que sea posible cualquier cambio práctico. Requiere empezar a pensar en términos de valor creado en lugar de tiempo empleado. En términos de sistemas y activos en lugar de esfuerzo personal. En términos de ingresos que no dependen de tu presencia en lugar de ingresos que cesan en el momento en que dejas de trabajar. Archivo de riqueza número 16. Los ricos actúan a pesar del miedo.
Las personas con mentalidad de escasez dejan que el miedo los paralice. Este es quizás el archivo más universalmente relevante porque el miedo no discrimina, no respeta los niveles de ingreso, ni el grado de educación, ni la inteligencia. Todos lo experimentan. Todos, sin excepción. La diferencia entre las personas que construyen riqueza y las que permanecen estancadas no es la ausencia de miedo. Es la relación que tienen con él cuando aparece. Las personas con mentalidad de escasez interpretan el miedo como una señal de stop, como información sobre la peligrosidad de lo que están considerando, como una razón suficiente para no actuar hasta que el miedo desaparezca. Hay un problema con esa estrategia. El miedo ante lo nuevo, ante lo desconocido, ante el riesgo de fracasar o de ser juzgado. Ese tipo de miedo no desaparece antes de la acción. Desaparece cuando lo hace después de la acción. Mientras esperas a que se vaya para actuar, estás esperando algo que por definición no llegará en el momento que necesitas. Las personas que construyen riqueza no son más valientes en algún sentido innato. Han aprendido, a través de la experiencia repetida, que el miedo que sienten antes de actuar y el miedo que sienten durante la acción son fundamentalmente diferentes. El primero paraliza si se lo permites. El segundo informa, alerta sobre los riesgos reales que hay que gestionar y eventualmente se transforma en algo que se parece mucho más a la concentración que al terror. La única manera de aprender eso es viviéndolo. Y la única manera de vivirlo es actuar mientras el miedo todavía está presente. Tu zona de confort y tu zona de riqueza tienen exactamente el mismo tamaño. Si quieres expandir una, tienes que expandir la otra. Archivo de riqueza número 17. Los ricos aprenden y crecen de manera constante. Las personas con mentalidad de escasez creen que ya lo saben suficiente. El último archivo de riqueza es también el que actúa como multiplicador de todos los demás. Porque sin la disposición a seguir aprendiendo, todos los patrones anteriores que hayas comenzado a cambiar eventualmente regresarán a los valores por defecto con que fueron programados. El mundo cambia, los mercados cambian. Las estrategias que funcionaban hace 10 años pueden resultar obsoletas hoy. Las herramientas que existen hoy no existían hace 5 años. La persona que deja de aprender cuando llega a un nivel de competencia que se siente cómodo está, en la práctica, retrocediendo. Porque el mundo avanza y lo que no avanza con él queda detrás. Las personas que construyen riqueza de manera sostenida tienen en común algo que no siempre aparece en las narrativas de su éxito, pero que está consistentemente presente cuando las examinas de cerca. Una curiosidad genuina e incansable. Un hambre de entender cómo funcionan las cosas. Una disposición a ser principiante, de nuevo, en áreas donde todavía no tienen competencia. Esa disposición no es solo intelectualmente admirable, es estratégicamente indispensable. Porque cada nuevo nivel de comprensión abre posibilidades que desde el nivel anterior eran invisibles. Nadie que haya construido algo significativo lo hizo con el conocimiento con que comenzó. Lo construyó aprendiendo lo que necesitaba saber en el momento en que lo necesitaba, con la humildad de reconocer los límites de lo que ya sabía y la determinación de ir más allá de ellos. Ahora bien, escuchar todo esto es el paso más fácil del proceso. Lo que Eker propone y lo que realmente transforma las situaciones financieras en lugar de simplemente cambiar las conversaciones sobre ellas, es la aplicación. La traducción de estos patrones mentales en acciones concretas, repetidas con la consistencia suficiente para que se conviertan en hábitos y eventualmente en identidad. Para eso vamos a hacer algo que muy pocos resúmenes de libros hacen. Vamos a darte un plan de 30 días, que traduce todo lo que acabas de escuchar en movimientos concretos, que puedes ejecutar ahora mismo, con lo que tienes desde donde estás. No es un plan rígido, es un mapa flexible que puedes adaptar a tu situación específica. Lo que no es flexible es el principio que lo sustenta. El conocimiento sin acción es entretenimiento. Y entretenerte con estas ideas mientras tu situación financiera permanece, igual sería la peor manera de honrar el tiempo que has invertido en escuchar hasta aquí. Los primeros 2 días están dedicados al diagnóstico de tu patrón financiero actual. Esto requiere honestidad y también requiere un papel y un lápiz, porque lo que no se escribe tiende a permanecer en ese estado nebuloso donde las ideas coexisten con sus opuestos sin producir ninguna tensión productiva. Escribe tus 10 creencias más frecuentes sobre el dinero. No las creencias que crees que deberías tener, las que realmente tienes. Las que se activan cuando piensas en pedir un aumento, en comenzar un negocio, en gastar en algo importante para ti, en recibir más de lo que esperabas. Una vez que las tienes escritas, marca en rojo las que son limitantes, las que cierran puertas en lugar de abrirlas, las que operan como techo en lugar de como piso,
Y para cada una, reescríbela con un nuevo enfoque. No una versión falsa y vacía de positivismo. Una versión que sea simultáneamente más expansiva y honesta que la original. Elige 3 de esas nuevas formulaciones y repítelas en voz alta cada mañana al levantarte y cada noche antes de dormir. No como si fueran verdades establecidas, como si fueran posibilidades que estás eligiendo cultivar. La diferencia importa. Los días 3 al 5 están dedicados a la estructuración práctica de tus finanzas. El método que Eker propone es de una simplicidad que lo hace accesible para cualquier situación de ingresos. Divide tu dinero en cuentas o sobres o cualquier sistema de categorización que funcione para tu contexto, asignando porcentajes específicos a distintos propósitos. Una cuenta para tu libertad financiera. Dinero que nunca gastas en consumo, sino que reinviertes para que genere más. Una cuenta para educación y crecimiento personal. Una cuenta para necesidades básicas. Una cuenta para disfrute presente, porque una estrategia financiera que no incluye ningún placer presente es insostenible a largo plazo. Una cuenta para grandes gastos planificados. Una cuenta para dar, porque la generosidad no es un lujo que se activa cuando sobra, sino una práctica que se integra desde el principio. Los porcentajes exactos dependen de tu situación. Lo que no depende de tu situación es el principio. Incluso si empiezas con porcentajes simbólicos, el hábito de separar y asignar con intención transforma tu relación con el dinero de manera que los números solos nunca podrían hacerlo. Los días 6 al 10 están dedicados a entrenar activamente la mente que ejecuta esta estrategia. 15 minutos diarios de lectura en el área de educación financiera o desarrollo personal. No como obligación, sino como inversión en el único activo que nadie puede quitarte. Visualización diaria de cómo se ve y se siente una vida de libertad financiera genuina. No la versión de revista, sino la tuya específica. Tus propias prioridades, tus propias versiones del tiempo libre, de la seguridad, del impacto que quieres tener. Y cada noche, 3 acciones concretas que tomaste ese día, por pequeñas que parezcan, que te acercaron a tu objetivo financiero. No las que planeaste tomar, las que realmente tomaste. Ese ejercicio de registro diario hace algo poderoso. Crea evidencia de que estás en movimiento. Y la evidencia de movimiento sostenido es el antídoto más efectivo contra el desánimo que aparece cuando los resultados grandes tardan en llegar. Los días 11 al 15 son para practicar el pensamiento en grande de manera concreta. Toma algo que ya estés haciendo o algo que estés considerando hacer y pregúntate cómo podría multiplicarse por 10 sin perder la calidad que lo hace valioso. No cómo lo multiplicarías hoy, con los recursos que tienes hoy. Cómo podría multiplicarse en principio si los obstáculos actuales se resolvieran. Esa pregunta activa un tipo de pensamiento que el pensamiento táctico cotidiano normalmente bloquea. Y las ideas que genera, aunque muchas parezcan impracticables en este momento, contienen gérmenes de posibilidades reales que de otra manera nunca llegarías a ver. Los días 16 al 20 están dedicados a tu entorno social en el sentido más estratégico. Agenda 2 conversaciones con personas que estén un paso más adelante que tú en el camino que quieres recorrer. No para pedirles que te den nada, para hacerles una pregunta específica que resulta enormemente reveladora. Si tuvieras que empezar desde cero con recursos mínimos y tiempo limitado, ¿qué harías primero y por qué? Las respuestas que recibirás no serán perfectamente aplicables a tu situación, pero te darán algo más valioso que instrucciones específicas. Te darán una perspectiva de cómo piensa alguien que ya resolvió algunos de los problemas que tú todavía estás enfrentando. Los días 21 al 25 son para experimentar con modelos de compensación basados en resultados. Esto no requiere renunciar a tu empleo ni lanzarte a un proyecto de alto riesgo. Requiere encontrar una versión, por pequeña que sea, de crear y ofrecer valor donde la compensación esté ligada al impacto que generas. Puede ser tan simple como ofrecer un servicio adicional a alguien que ya conoces con un componente de compensación variable. Puede ser desarrollar un producto mínimo viable de algo que sabes hacer y que otros necesitan. La escala no importa en este momento. Lo que importa es la experiencia de crear valor y recibir compensación por ese valor, no por las horas que empleaste en crearlo. Los últimos 5 días del plan, del 26 al 30, están dedicados a la revisión y la evolución. Calcula tu patrimonio neto actual. Por pequeño que sea el número, es tu punto de partida medible. Revisa los porcentajes de tus cuentas y ajusta los que la experiencia de las últimas semanas sugiera que necesitan ajuste.
Elige el siguiente libro, curso o mentor para la siguiente fase de tu crecimiento. Y celebra lo que has hecho durante estos 30 días. No lo que has logrado en términos de números externos, sino lo que has empezado a cambiar en los patrones internos que determinan esos números. La celebración no es vanidad. Es el reconocimiento de que el proceso que has iniciado es real y merece ser reconocido como tal. Hay una frase que recorre todo el pensamiento de Eker y que conviene dejar resonando cuando todo lo demás se asienta. Tu mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior. Eso no es misticismo, es psicología aplicada con consecuencias perfectamente observables. Lo que crees sobre el dinero determina cómo te sientes respecto al dinero. Cómo te sientes respecto al dinero determina las decisiones que tomas. Las decisiones que tomas determinan las acciones que ejecutas. Las acciones que ejecutas determinan los resultados que obtienes. Y los resultados que obtienes confirman lo que creías, completando el círculo. Si quieres cambiar los resultados, no puedes empezar por los resultados. Tienes que empezar por las creencias. Y las creencias no cambian con información. Cambian con información más experiencia repetida que contradice la creencia original. Por eso el plan de 30 días no es teórico. Cada acción que propone está diseñada para crear evidencia experiencial de una posibilidad que tus creencias actuales pueden estar negando. La riqueza no comienza en una cuenta bancaria. Comienza en el momento en que decides que la programación que heredaste no tiene que ser la programación con la que terminas. En el momento en que reconoces que el termostato puede ajustarse. En el momento en que empiezas a actuar desde quién quieres ser en lugar de desde quién has sido hasta ahora. Ese momento puede ser este. No el momento en que todas las condiciones sean perfectas. No el momento en que el miedo haya desaparecido. No el momento en que tengas más tiempo o más recursos o más claridad sobre exactamente qué hacer. Este momento, con lo que tienes, desde dónde estás. La distancia entre tu situación actual y la libertad financiera que es posible para ti no se mide en dólares ni en años. Se mide en la calidad de las decisiones que tomas a partir de ahora, repetidas con la constancia suficiente para que el interés compuesto, el de las decisiones correctas acumuladas en el tiempo, haga lo que siempre hace cuando se le da espacio suficiente para trabajar. Tu termostato financiero está escuchando cada pensamiento que tienes sobre el dinero, cada decisión que tomas, cada acción que ejecutas o que pospones. Está recopilando la evidencia con la que ajustará o mantendrá el nivel que considera normal para ti. Dale evidencia diferente. Empieza hoy, con un solo movimiento. Abre la cuenta, escribe la creencia, agenda la conversación. Da el paso que llevas posponiendo porque el momento perfecto nunca llegó y la verdad es que nunca llega. La libertad financiera no es un destino al que se llega de una vez. Es una dirección que se elige cada día, en cada decisión, en cada momento donde la comodidad de lo conocido compite con la posibilidad de lo que podría ser. Esa elección es tuya. Siempre lo ha sido. Y ahora, por primera vez quizás, la estás tomando con los ojos completamente abiertos. Sonnet 4.6. Claude es IA y puede cometer errores. Por favor, verifica nuevamente las respuestas